¿Cuál es el principal reto a la hora de planificar un año, a la hora de planificar un periodo? Da igual, vamos a hablar de un periodo que puede ser un año, pero al final los directores comerciales no solo trabajan con visiones a largo plazo de varios años, sino tienen siempre el presupuesto de ventas del año, pero también hay directivos que tienen responsabilidad en definir planes para cada trimestre. O, por ejemplo, en el sector farmacéutico es muy habitual trabajar con ciclos trimestrales. Entonces, lo que vamos a contar va a ser válido para cualquier tipo de planificación. Y el principal reto que nos encontramos en las ventas en 2026 es que planificamos un poco como si siguiéramos la tendencia de los años anteriores, ¿no? Y la verdad es que los métodos tradicionales basados en históricos y en intuiciones están perdiendo validez. Y donde la IA nos está redefiniendo un poco las reglas del juego no solo cada año, sino incluso se habla a nivel trimestral, ¿no? Es decir, cuando hablamos de herramientas y de contexto de mercado, ya no hablamos lo que va a venir en los próximos años, sino se nos dice que esta herramienta que ahora es así, pues de aquí 6 meses ya va a ser más evolucionada. Y esto tiene impacto un poco en nuestra planificación, ¿no? Porque precisamente lo que nos encontramos es con unos retos en el que la realidad es que, para empezar, el comportamiento del cliente. Nuestro cliente cada vez investiga más, compara más y demanda experiencias más personalizadas antes de decidir. Y esto influye en nuestra planificación, ¿no? Es decir, tenemos que conocer muy bien cuál es la realidad del entorno comercial. A nivel B2B nos podemos encontrar donde ahora un director de compras o puede ser un comprador de cualquier servicio o producto, pues a la hora de buscar ya no nos contacte solo en nuestra página web, sino que va a hacer búsquedas en LinkedIn o va a hacer búsquedas directamente en ChatGPT. Y por lo tanto, significa que donde antes teníamos que estar bien posicionados en la web, pues ahora también tenemos que estar bien posicionados en los buscadores de tal manera que aparezcamos en ChatGPT. Y esto a nivel de planificación pues tiene un impacto, porque quizás nuestros presupuestos, nuestros canales, nuestro posicionamiento a nivel comercial tiene que adaptarse un poco a esta realidad. El segundo reto que nos encontramos le hemos denominado como la IA sin criterio estratégico. Es decir, nos encontramos cada vez más empresas que nos piden, nos hablan de que queremos implantar algo de IA. Y digo algo porque este algo puede ser muy variado y cada cliente tiene ideas distintas, percepciones y niveles de madurez. Entonces, nos encontramos empresas que ponen en marcha herramientas de IA como chatbots, un CRM inteligente o elementos de automatización, pero se dan cuenta de que sus vendedores siguen usando Excel y email porque nadie ha definido casos de uso ni situaciones donde la IA para mis equipos comerciales puede impactar de una forma clara. ¿Qué significa impactar de una forma clara? Pues significa impactar que me ayude a ser más productivo. Significa que el tiempo que dedique el comercial a realizar una labor la pueda hacer en menos tiempo o de una forma más efectiva. O que me ayude a mejorar la experiencia de cliente. Yo, como directivo comercial, pues querré responder a las necesidades de mi cliente de una forma más precisa y quizá incluso más rápida en el contexto actual. Pues a veces nos pensamos que la IA es la que nos tiene que resolver ese tipo de cosas. Y lo que planteamos es que es muy importante trabajar con criterio estratégico, no sencillamente pensando en herramientas, sino pensando en casos de uso. Por lo tanto, aquí es otro reto que nos encontramos. Otro reto, la presión por los resultados que sean sostenibles. Cada vez nuestros planes de venta no valen ya tanto en crecer un porcentaje sobre el año anterior, sino que además se nos exige crecer y además de una forma rentable, es decir, con menos costes, se nos facilitan quizá menos herramientas porque se asume que esta mejora de la digitalización y de la productividad a nivel comercial nos tiene que llevar directamente a conseguir más resultados con menos recursos. Y esto no siempre es así. Por lo tanto, esta presión hay que saber cómo la vamos a poder planificar y sostener, ¿vale?
Otro reto que nos encontramos, y seguramente compartiréis conmigo esta situación, pues ciclos de venta mucho más complejos, donde se nos alargan los procesos de venta y donde antes teníamos que cerrar en 30 días, ahora pues requerimos plazos más largos, con más niveles de decisión y con incluso demandas de justificar las inversiones con mucho más cuidado, porque la incerteza hace que, como todo se tiende a cortar, ya no pueden tomar decisiones los clientes en base a retornos de inversión de varios años. Piden que los retornos sean en menos años. Y al final, esto hace que los procesos se alarguen. ¿Qué significa esto a nivel de planificación? Que donde antes planificábamos que, por ejemplo, unas ventas tardan en madurar pues un determinado periodo, pues en nuestros modelos, en nuestras previsiones, tenemos que trabajar con una mayor carga en la generación de oportunidades porque estos dilatamientos en los procesos de decisión lo único que van a hacer es retrasar las ventas. Y entonces cuando retrasamos las ventas o incrementamos el volumen de oportunidades que generamos o si no esto va a ser imposible de mantener los resultados que pretendemos. Por lo tanto, a nivel de planificación hay que trabajar claramente con ciclos de venta más largos. En algunos casos, digamos como mínimo, quizá la palabra largos, en determinados casos podéis decirme que es justo a veces lo contrario, que procesos de decisión más rápidos, que necesitamos responder más. Puede ser también, puede ser, pero serán probablemente en los ciclos de decisión rápidos, probablemente ahí los ratios de venta van a bajar, lo cual significa que en cualquier caso vamos a tener que preverlo esto en nuestros modelos económicos de previsión y de forecasting. Y introduzco una palabra muy importante, el trabajar con forecast. Es decir, nuestros planes comerciales, una vez los bajamos, como los ciclos de venta son más complejos, algunos se alargan, otros se anticipan, necesitamos unas buenas previsiones de venta, un buen forecast que se vaya actualizando. Y el forecast al principio de año, pues tiene que ser el plan comercial, pero luego, paulatinamente, ese forecast, esas previsiones de venta, necesitamos ciclos intermedios de validación y de revisión. Nosotros estamos recomendando a nuestros clientes que empiecen a trabajar con actualizaciones de forecast casi semanales, porque el entorno es tan incierto que no sabemos exactamente qué es lo que vamos a vender la siguiente semana o en el siguiente mes. Y la mejor manera de tener previsiones, al final, es trabajar con la información que tenemos más certera. Y la información más certera, aparte de los indicadores que me digan históricamente cuáles han sido mis grados de conversión, cuáles han sido mis niveles de ventas, necesito la información más cercana del mercado y esta me la van a dar mis comerciales y los otros indicadores que yo pudiera tener de actividad previsional a futuro, como pueden ser otros indicadores, como pueden ser volúmenes de petición de oferta, pueden ser incluso visitas en la página web, pueden ser volúmenes de consultas. Todos estos indicadores que yo reciba me han de permitir realimentar mi forecast y que ya sea por información que rellena el propio equipo comercial o por otros indicadores, pero tener una información de previsión de ventas muy actualizada, a ser posible semanalmente. Entonces, ¿cuáles son las trampas que nos encontramos, no? Habitualmente desde la planificación tradicional, ¿no? Y algunos datos ya los hemos dicho, ¿no? Pues la dependencia de históricos. Pensamos que extrapolando los datos del 2024 al 2025, pues nos va a funcionar, ignorando que en estos 2 últimos años han pasado muchas cosas y los resultados que se consiguieron y las métricas necesarias para 2024-2025 no tienen por qué ser necesariamente las métricas que vamos a necesitar en 2026. Por lo tanto, la dependencia de los históricos es algo que cada vez tiene menos peso, ¿vale? Otros elementos que nos encontramos como errores habituales a la hora de planificar. El basarnos en la intuición, basarnos en lo que nos ha funcionado sin contrastarlo con, sobre todo, un feedback ya sea interno de nuestros propios equipos o el más importante,
feedback directo del cliente. Ahí son clientes que en principio debería conocer bien y que me deberían ayudar a hacer una previsión de cómo va a ir al año con cada uno de ellos. Entonces, trabajar no solo dependiente de históricos, sino con los datos que me den los clientes de viva voz de su percepción de qué es lo que podemos esperar para el año en curso o para el siguiente año es fundamental. Y este feedback es un feedback que se puede obtener de forma sistemática, pues porque tenemos mecanismos donde el cliente mismo nos anticipa determinadas previsiones para aprovisionarnos, para anticipar pedidos de compra que pueden ser importantes, como de una forma más informal, donde tenemos reuniones con el cliente de ver cómo va a ser el año siguiente. Esto es lo que nos debe ayudar, sobre todo, a poder construir a principio de año una buena previsión. Y ese mismo proceso es el que trimestralmente o periódicamente debemos sentarnos con el cliente para poder rehacer y para poderlo trabajar. Otros elementos desde el punto de vista de planificación tradicional, ¿no? Comprar herramientas sin definir primero qué problemas comerciales concreto queremos resolver. Y nos han venido a veces clientes con peticiones para automatizar el proceso de generación de ofertas o para automatizar o mejorar la información directamente que tengo en el CRM porque ahí tengo mucha información. Entonces, a veces hay intuiciones de que la tecnología nos tiene que ayudar a resolver problemas y planificamos para implementar estas inversiones, pero no medimos exactamente el retorno. No hacemos primeramente un análisis de qué casos de uso exacto comercialmente yo quiero resolver. Y teniendo bien claros y bien priorizados esos casos de uso, podré decidir qué automatizaciones otorgar. Y el último punto que nos encontramos es que a veces las metas que se nos pide por parte de los clientes, las metas que nosotros definimos a nivel de objetivos, y perdón, que nos vienen de arriba, de la dirección, de la propiedad, de los accionistas, y que tenemos que luego transmitir y desplegar a nuestras redes comerciales, no casa con las capacidades, con las competencias, ni las condiciones que tenemos en cada uno de los segmentos o equipos. Entonces, este alineamiento entre la petición que nos viene de arriba y las capacidades y los recursos que yo tengo para luego ejecutar ese plan, nos encontramos a veces con desalineamientos, ¿no? Entonces, algunas pautas que os podemos indicar. Se trata de integrar la IA como realmente una palanca verdaderamente estratégica, donde realmente multipliquemos los resultados comerciales, donde cuantifiquemos si vamos a invertir en una herramienta, si vamos a invertir en un cambio de un proceso comercial, si vamos a invertir en herramientas que me van a permitir mejorar mi relación con el cliente, cada uno de estos drivers, cada una de estas palancas para poder mejorar tiene que estar estimada, cuantificada y que luego yo permita medir si esa palanca se ha llevado a cabo y en qué plazo, ¿no? Es decir, que yo pueda, pues, por ejemplo, ver, mira, si tengo una herramienta que me va a optimizar las rutas comerciales, pues bueno, tengo que saber qué ahorro de tiempo voy a generar. Si yo tengo una herramienta, como algunas de las que tenemos nosotros, para entrenar a equipos comerciales, tengo que saber qué retorno voy a obtener, pues, en ahorro de tiempo de formación, en mejora del discurso comercial que yo voy a conseguir con mis clientes, en mejora del ratio de conversión de las campañas que yo lance, porque estaremos más preparados para vender. Ese tipo de decisiones son las que me tienen que guiar estratégicamente a la hora de tomar decisiones y de planificar si yo invierto en una herramienta o no. A partir de aquí, ¿qué pilares, ¿no?, proponemos desde el punto de vista de planificación comercial? Pues primero trabajar muy bien qué mercados y públicos clave van a ser relevantes para este año. Y aquí tenemos que tener en cuenta
todo el contexto de mercado, todo mi histórico de dónde he vendido más, dónde estoy desarrollando productos, dónde yo tengo identificadas oportunidades de negocio y dónde mis clientes, como hemos dicho antes, me han dicho que aquí yo voy a crecer, yo aquí, pues lo siento, pero este año con vosotros no vamos a poder avanzar, pues porque lo que vosotros me ofrecéis, pues en este caso, este año no tenemos presupuesto. Es decir, necesitamos un buen análisis de los elementos que me permitan trabajar muy bien dónde yo voy a tener esas oportunidades para cumplir con mi presupuesto. La segunda es trabajar la propuesta de valor desde el punto de vista de no tanto de lanzamiento de nuevos productos, que esto en principio no es tanto responsabilidad de dirección comercial, sino que es más bien algo que tiene que venir de otras áreas de la organización, sino más bien cómo yo voy a conseguir hacer llegar mi mensaje de una forma coherente, de una forma diferenciada y muy orientada a beneficios. La otra palanca es la palanca de cómo voy a planificar mis canales, mis rutas y mi equipo comercial de la forma más óptima posible. Y por último, el dimensionamiento. Es decir, para estos objetivos que me están pidiendo, qué equipos o qué nuevos recursos tengo que incorporar al equipo en mi estructura comercial para conseguir estos objetivos. Entonces, construyendo sobre estos pilares es donde conseguimos realmente integrar datos cuantitativos, datos cualitativos, para garantizar una coherencia y una ejecución lo más efectiva posible. Vamos con alguno de ellos. El análisis del mercado, ¿no? Más allá de los históricos, lo que hablamos, el análisis del mercado real. Combinar datos internos con inteligencia de mercado externa, evolución sectorial, movimientos de competidores, cambios regulatorios y tendencias de consumo. Un cliente nuestro pues ha trabajado, pues, por ejemplo, con datos de prescripciones médicas con IA predictiva para anticipar demandas por zonas geográficas, incrementando su tasa de conversión en más de un 20%. Entonces, algunas herramientas nos pueden ayudar a anticipar la demanda. Pues, por ejemplo, pues porque sabemos que en esa determinada zona se producen determinadas situaciones que yo, a través de herramientas de inteligencia artificial, puedo llegar a anticipar o puedo llegar a tener algunos indicadores previos que la IA me ayuda a recopilar determinada información que me anticipe en qué zonas yo puedo llegar a crecer más. Pues si esto lo integramos a nivel de previsión, nos va a permitir trabajar de una forma mucho más ajustada desde la óptica de dónde yo puedo llegar a crecer, ¿no? La otra parte es la parte de la segmentación inteligente de clientes. Es decir, ¿dónde nos puede ayudar la IA? Pues quizá a identificar patrones de comportamiento, a identificar tendencias y a cruzar datos de lo que yo ya puedo tener en mi CRM o en mis datos que yo tenga en mis fuentes de información. Para que de alguna manera yo sobre todo identifique aquellos clientes que puedan ser más estratégicos, aquellos clientes que puedan tener un alto potencial, aquellos que pueden ser más transaccionales y aquellos que puedan ser de una baja rentabilidad. Entonces, el poder segmentar bien y a partir de aquí cuantificar el potencial que yo puedo tener de cada uno de estos segmentos y pensar formas que me permitan abordar de una forma ordenada cada uno de estos segmentos con equipos diferenciados, con propuestas de valor diferenciadas, son las que realmente me van a permitir planificar de una forma orientada al valor y orientada al cliente. Aquí, todo lo que sea herramientas que permitan, sobre todo, a partir de los datos existentes, cruzar e identificar determinados patrones que me lleven luego a la conversión y conseguir una segmentación que llamamos inteligente, ¿no? Una segmentación mucho más allá del 80-20 o mucho más allá de sencillamente los productos que me ha comprado.
que también tiene que existir. Es decir, saber los productos que me ha comprado y que yo tengo esta información en mis sistemas de información es un punto de partida. Pero lo que buscamos es ir un paso más allá. Es de tener otro tipo de herramientas que complementen esas segmentaciones tradicionales, que ya sea por valor, porque me han facturado más, ¿vale? O ya sea por productos que le he vendido. Este tipo de segmentación es la que nos tiene que permitir también ir más allá desde un punto de vista del valor potencial, del valor de lo que yo puedo esperar en el futuro. ¿Por qué? Por mirando la tendencia de clientes que ahora son de alto valor, cuando eran de bajo valor, ¿qué pasó? ¿Qué indicadores yo tenía en mi CRM que me dieron al principio para hacer un crecimiento en este cliente? Si analizamos bien los patrones históricos de crecimiento de determinados clientes, ese patrón es el que tenemos que intentar reproducir, identificar en mi base de clientes para a partir de ahí identificar los patrones con alto potencial. Espero que se entienda la idea. Sobre la diferenciación, lo que hemos hablado sobre la propuesta de valor. Aquí, normalmente, marketing nos entrega determinados productos, nos entrega información y herramientas para poderlo llevar al mercado, y nuestra labor como equipos comerciales es esto, conectarlo correctamente con los dolores reales. Entonces, desde el punto de vista de planificación, ¿qué significa? Pues que hay que transmitir muy bien a los equipos comerciales no solo la información del producto, sino qué tipo de dolores tienen los clientes y qué tipo de dolores son los pains que puede llegar a tener el cliente para que el comercial sea capaz de reconocerlos. Y recordemos que el pain no es más que una manifestación de la necesidad del cliente, ¿vale? Por ejemplo, cuando un cliente se nos queja de que resulta que los productos que compra a competidores nuestros pues no le están llegando a tiempo, no es tan importante si mi producto es mejor o peor, sino el pain del cliente es que tiene un problema de rapidez o de fiabilidad en el suministro. Por lo tanto, tiene una necesidad de mejorar y de entregarle mejor a tiempo. Pues mi labor como director comercial es asegurar que todos los comerciales tienen muy claro cuáles son los pains del cliente y a partir de aquí que sean capaces de, en su cartera de clientes, tener muy identificado cuáles son los pains y cruzar mis productos para atacar esos pains. Y muchas veces el pain puede estar más en el servicio prestado que en el producto, pero que la clave es que nuestro equipo comercial sea capaz de levantar ese pain y de presentar nuestro producto orientado a beneficios para resolver esos pains. Y esta es la tercera pata, la de comunicar con impacto. Es decir, tenemos que dar herramientas a nuestro equipo comercial que sean capaces de en 30 segundos impactar en su cliente. En los primeros 30 segundos de una conversación telefónica, en los primeros 30 segundos de una sesión de Teams, en los primeros 30 segundos de una visita presencial. Tenemos que conseguir impactar con el cliente lo antes posible. Y esto significa que a nivel de planificación, nuestro journey comercial, nuestra forma en la que tenemos estructurada el proceso de venta y la forma como interactuamos con nuestros clientes, los comerciales lo tienen que tener muy claro. Y tienen que ser capaces de, en este sentido, pues poder trabajar todos estos elementos de una forma coordinada. ¿Vale? Perdona. El tercer punto, los canales y cobertura optimizados. Aquí lo que se trata, sobre todo, es de que podamos identificar cuál es el journey real del cliente. Lo que hablábamos antes. Antes los clientes te podían contactar, te podían enviar peticiones vía la web, podías recibir tú directamente los pedidos de tus clientes, pero hoy en día el cliente tiene otros canales de información, tiene otros canales de contacto. Y aquí el que nosotros seamos capaces de planificar
y estructurar un equipo que llamamos híbrido, donde no solo es el comercial el que trabaja y no solo es el comercial visitando al cliente el que trabaja. Cuando hablamos de híbrido, hablamos de híbrido en combinación con otros equipos, con partners, con canales digitales, y hablamos de híbrido desde el punto de vista de combinando la comunicación con los clientes de forma online y de forma presencial, de los canales tradicionales y los canales más directos. Y esto utilizando datos que me permitan que el comercial tenga la mejor información en todo momento. Es decir, el comercial podrá personalizar, podrá adaptar el paint si, por ejemplo, tiene toda la información de las otras unidades, las otras áreas de la organización que hablan con el cliente, customer service, logística, finanzas, administración, si tiene toda la información en su CRM, donde sabe exactamente qué es lo que ha pasado en todos los puntos de interacción con el cliente. No solo tiene la información de lo que él ha anotado, sino tiene también información de las incidencias, las facturas, si están cobradas o no, plazos de pago, temas de crédito, temas de niveles de servicio. Es decir, el CRM ya no solo es una herramienta para que el comercial gestione la relación que tiene con el cliente, sino es una herramienta para que el comercial disponga de toda la información que pueda tener de fuentes internas, como las acabamos de comentar, pero también de fuentes externas que se le puedan incorporar. Y aquí es donde quizá herramientas de IA nos pueden ayudar en dos ámbitos. Una es a estructurar toda esa información que tenemos en los CRM para que el comercial, por ejemplo, antes de entrar a una visita, y eso lo hemos trabajado con algunos de nuestros clientes, un cliente un comercial que va a hacer 7 visitas al día o 4 visitas al día, el tener en una vista de pájaro, en un resumen muy bien hecho, qué es lo que ha pasado con ese cliente desde la última visita, en lugar de tener que ir a múltiples pantallas del CRM para ver los pedidos, para ver las incidencias, para ver cuáles son las últimas ventas, para ver qué productos no le estoy vendiendo. Pues todo esto la IA nos puede ayudar. Y por lo tanto tenemos que planificar el dar acceso a esta información de forma óptima a nuestros comerciales para que puedan ser más efectivos. Esto significa tener canales y cobertura optimizados. Una de las áreas que más está creciendo en este sentido y que nosotros trabajamos con los clientes para potenciar es la capacidad de los equipos de Inside Sales. Equipos que están especializados solo en una parte de la venta, ya sea en la fase, por ejemplo, de cualificación de leads, ya sea en la fase de realizar una discovery de cuáles son las necesidades de nuestros clientes, que son procesos relativamente estructurables, relativamente que podemos muy fácilmente conseguir procedimentar y que no requieren de que personas con un alto coste, que tienen un coste de tiempo muy elevado, como son nuestro equipo comercial, pues tiene que dedicar tiempo a esto. Entonces, aquí una de las áreas que hay que planificar es el balance y las tareas que se tienen que hacer en interno, que se pueden hacer con equipos internos de Inside Sales, y el balance de las llamadas o del tiempo que se puede dedicar con los equipos que están en contacto con el cliente, los key account managers, los vendedores que tienen asignados clientes en cartera. Entonces, este tipo de distribución donde distribuimos el tiempo del journey comercial entre distintos perfiles y segmentamos para que nuestro equipo comercial sea más efectivo y especializamos equipos no solo por tipo de cliente, sino por fase del proceso de venta, es una herramienta que nos puede generar una optimización en cuanto a la productividad que conseguimos del proceso comercial en general. Un elemento que es fundamental, el que nosotros llamamos equipos comerciales, pues con sentido, ¿no? Equipos comerciales que estén equilibrados. Equipos comerciales donde realmente tengamos
ratios productivos y que sean realistas por rol. Y sobre todo que estén con un plan de formación y de crecimiento bien estructurado y bien planificado. Al final, el dimensionar los equipos comerciales no es hacer la suma de vendedores, es diseñar una estructura que nos maximice tanto la cobertura para ese segmento, y la cobertura significa pues asegurar que qué clientes quiero yo abordar con mi propio equipo, qué clientes quiero abordar con otros canales que sean más indirectos, que sean de partners, ¿vale? O que puedo trabajar quizá con agentes externos. Es decir, el trabajar bien la cobertura y optimizar mi equipo para allí donde tiene más sentido, ¿no? Luego lo que hablábamos, establecer ratios productivos realistas por rol. Puedo tener el rol de la persona que se dedique a cerrar ventas, la persona que se dedique solo a abrir oportunidades o cualificarlas, o la persona que se dedique solo a trabajar clientes existentes y otro perfil que se dedique solo a trabajar los nuevos clientes. Este tipo de estructuración de mis equipos comerciales es lo que nosotros llamamos equipos comerciales con sentido. Hasta ahora normalmente se trabajaba mucho con el eje geográfico y sigue siendo perfectamente válido, pero no es el único criterio a la hora de establecer la distribución de mis equipos. Y el último punto, como hemos hablado, la jerarquía y la especialización ya desde el punto de vista, si quieres, más de roles, pues perfiles más comerciales, perfiles más técnicos, equipos técnicos que se encarguen de preparar ofertas y de conocer muy bien la solución y de apoyar a la venta, y otro tipo de equipos que son los que se encargan de tener la relación y la negociación con el cliente. Entonces, este tipo de estructuras donde mezclamos tanto elementos como jerarquías de especialización, como elementos geográficos o de distintos canales por segmento de cliente, como por el journey, qué tipo de perfiles van a ser más efectivos, en qué fase del proceso comercial, es lo que nos va a generar equipos consentidos. Y todos ellos, equipos que tengan un buen plan de formación y un buen plan de crecimiento. Y esto se debe planificar a principio de año. ¿Qué tipo de competencias, qué tipo de habilidades voy a tener que necesitar desarrollar en mi equipo para este nuevo contexto? Y ahí es importante contar con partners que os apoyen, como podemos ser nosotros, en desarrollar ese talento, en desarrollar esas competencias que no tenemos. Porque al final ya podemos estructurar muy bien el equipo, pero si el equipo no tiene la formación, no tiene el conocimiento y no tiene las habilidades, pues no conseguiremos sacarle todo su potencial. El dimensionamiento, tradicionalmente, esta fórmula sigue siendo válida y la pongo porque al final tenemos que hacer algún tipo de métrica para poder decidir cuántos vendedores voy a necesitar. Entonces, el dimensionar, pues, por carteras de clientes, cuántas visitas anuales voy a necesitar en función del perfil de cliente y cuántas visitas es capaz de hacer un vendedor multiplicado por su productividad, es la que me va a decir cuántos vendedores voy a necesitar. Entonces, aquí sí que las herramientas de IA nos pueden ayudar a predecir, teniendo en cuenta elementos como las curvas de aprendizaje y los tiempos de puesta en productividad de los perfiles, sobre todo si estamos hablando de incorporación de nuevos perfiles, es lo que nos va a permitir dimensionar correctamente. Lo que comentábamos, la capacitación como un elemento base para poder ser bien productivos en el 2026. Los equipos de alto rendimiento conocen muy bien el producto, conocen muy bien el negocio del cliente, tienen habilidades de venta consultiva y hacen un uso estratégico de las herramientas digitales para maximizar su tiempo de venta efectivo. Y en cada uno de estos ejes, el conocimiento profundo del cliente, del producto y del negocio del cliente, las habilidades de venta y el uso estratégico de herramientas digitales, en cada uno de estos elementos, desde Active Pro llevamos años acompañando a los clientes en poder conseguir que los equipos comerciales puedan subir su nivel actual
en cada uno de estos ejes. Y siempre trabajamos programas que permitan trabajar los 3 ejes de forma combinada hoy en día. Hoy en día ya, si bien hay clientes que te piden cosas muy concretitas de quiero temas de comunicación o quiero temas puramente de negociación, pero hoy en día ya integramos cómo incluso en cada uno de estos elementos de negociación, de comunicación, utilizamos herramientas digitales y de IA, ¿vale? Para que el comercial no solo utilice las técnicas habituales, sino también incorpore nuevas estrategias, ¿de acuerdo? Y aquí es donde realmente el combinar programas donde integremos capacitar para que el comercial sea capaz de aprender a identificar y a tener un buen conocimiento del cliente, integrando con habilidades de venta consultiva y qué herramientas digitales le van a ser más óptimas, es donde conseguimos una capacitación realmente efectiva. Cuando trabajamos uno solo de los ejes, realmente no conseguimos un resultado tan potente. La integración de estos 3 elementos en las formaciones es lo que realmente da la diferencia. Las métricas. ¿Qué proponemos o qué es importante tener en cuenta hoy en día a la hora de medir y a la hora de planificar? Tenemos que trabajar con distintos niveles de indicadores. El que todos conocemos es el del resultado, la facturación, el margen, la rentabilidad por cliente, y ya sea pues a nivel de segmento o incluso pues cada uno de mis comerciales. ¿Qué facturación me está aportando? ¿Qué margen, qué rentabilidad por cliente me está aportando o me va a aportar? Pero a la hora de planificar tenemos que trabajar aguas arriba. Y aguas arriba significa trabajar con indicadores de conversión que me permitan saber, para conseguir esta facturación, pues qué tipo de conversión puedo esperar desde el punto de vista de cuántas oportunidades o cuántos pedidos tengo que llegar a generar. Y esto implica, por lo tanto, tener indicadores de actividad. Y aquí algunos de los que os ponemos, que es importantísimo para poder saber aguas arriba si luego vamos a conseguir resultados, es desde el principio medir visitas, llamadas, propuestas enviadas, cualquier tipo de indicador, y aquí mencionamos 3, pero seguramente cuando hablamos de indicadores de actividad podéis estar pensando en otro tipo de indicadores. Se pueden hoy en día medir las visitas de Teams que hace un vendedor. Se puede combinar las métricas como cuántos impactos estoy generando en mi cliente desde el punto de vista comercial. Y esto significa se pueden generar indicadores donde tú combines las visitas, las llamadas, los emails intercambiados. Y todo esto nos pueda dar una medida de la intensidad con la que estamos impactando al cliente. Y esto es lo que me tiene que permitir fijar objetivos mucho más tangibles de cara al comercial que no meramente los objetivos de facturación o de venta. Y para acabar, otro tipo de indicadores más predictivos que es importante empezar a introducir en nuestros CRMs, en nuestros cuadros de mando y en nuestras cualquier herramienta que tengamos, cualquier dashboard que tengamos de medida de la actividad comercial. Por uno tenemos el elemento del pipeline cualificado, es decir, el poder medir la calidad de las ofertas, del volumen de cartera de pedidos confirmados o pendientes de confirmar o que como mínimo están en una fase avanzada comercial. El tener elementos que me permitan distinguir de toda la bola de posibles pedidos que luego tienen que transformarse en ventas y en facturación, poderlo tener elementos que me permitan cualificar cuáles de aquellos de esta bola son realmente pedidos cualificados que tengan más probabilidad, ¿vale? Y aquí lo conectamos con lo que hablábamos del forecast. Es la herramienta probablemente más efectiva a la hora de poder luego medir de todo esto cuánto se va a traducir en facturación y en margen. Es decir, un pipeline cualificado significa
donde yo de todo lo que tengo, ¿vale? Puedo ir diciendo no solo qué es lo que voy a vender, sino cuándo lo voy a vender y de qué productos. Eso es un pipeline cualificado y que tengo que estar permanentemente actualizando. Y la conexión del pipeline con el forecast es donde realmente tengo una gran potencia a la hora de poder llegar a predecir luego qué voy a facturar y cuál es el margen que voy a obtener por cada cliente. La combinación de todos estos elementos, si somos capaces de ir incorporando no solo indicadores de resultados, sino indicadores de conversión, indicadores de actividad e indicadores más predictivos a nivel de forecast, es cuando podremos tener una película que me va a permitir no solo planificar, de estoy viendo qué es lo que estoy vendiendo, sino sobre todo a nivel futuro anticipar, ¿no? Para poder tomar decisiones que me funcionen. Elementos como la velocidad de venta, el medir el tiempo medio que tardo desde que yo inicio la actividad aquí y me da igual si es el primer contacto, la primera entrada de un lead en la web, la primera propuesta que yo le he presentado al cliente. Cualquier elemento que esté por aquí y que me dispare un medidor de tiempo que luego me permita medir esto luego cuando se ha vendido, cuando se ha transformado en venta o en margen. Eso es el elemento de tiempo que yo voy a medir y lo que voy a tratar es de ese tiempo reducirlo. Y eso es el concepto que hablamos de velocidad de venta. El que me permita saber a qué velocidad yo estoy vendiendo, a qué ritmo estoy vendiendo mis propuestas. Las estoy vendiendo en 30 días, en 20 días, en 15 días. Si voy viendo que el ritmo de ventas lo soy capaz de acelerar, es un indicador predictivo de que voy a conseguir mejores resultados o buenos resultados. Si yo además tengo elementos que me cualifiquen y que me van a decir el forecast de, oye, tengo claro que lo que voy a vender el mes que viene o la semana que viene o de aquí 15 días es esto, ¿vale? Son indicadores que me van a ayudar a asegurar que los resultados que vengan luego sean más creíbles. Por lo tanto, el trabajar con todas estas métricas son las que me permiten tener una buena planificación, un buen seguimiento de la actividad y sobre todo una buena previsión de ventas. ¿Vale? Entonces, al final, lo que se trata es de poder trabajar mucho desde el punto de vista de planificación en fases donde hagamos un análisis de histórico, podamos entrevistar a los equipos, los clientes clave, benchmarking competitivo, diseñar a partir de aquí qué objetivos, qué segmentación, qué propuesta de valor y qué modelo comercial. Y a partir de aquí establecer qué dimensionamiento, qué estructura de equipos, qué ratios de productividad, qué territorios y qué asignación de recursos. Y a partir de aquí lanzar el plan de comunicación, formación, configuración de herramientas y lanzamiento. Hemos querido establecer aquí un poquito las fases de lo que significa una buena planificación comercial, pasando de la estrategia a la ejecución. Cada empresa aquí pondrá los plazos que considere relevantes. Lo importante es que se cumplan estos 4 bloques que hemos trabajado, que hemos planteado aquí. Porque si no tenemos estos elementos, es imposible que luego vayamos con un plan creíble al equipo comercial. Estoy acabando ya. Entonces, algunas herramientas donde tenemos que trabajar, donde algunas herramientas de IA nos pueden ayudar en trabajar estos elementos. Pues CRMs con IA predictiva. Y aquí pueden ser tanto los Salesforce Einstein, los Hotspot IA Dynamics, el Copilot, o pueden ser sencillamente herramientas que yo monte encima de mi CRM y donde yo coja los datos del CRM, se los envíe a una IA, ¿vale? Y a través de unos prompts bien trabajados me permitan devolver la información que yo busco. Hay herramientas que ya lo tienen, pero esas herramientas a veces no son exactamente lo que yo necesito, pues se pueden trabajar proyectos que me trabajen en poder generar insights de valor. Nosotros tenemos aquí una herramienta que se llama Eric Insights, que lo que trabaja precisamente es poder sacar insights
de la información que tengo en el CRM desde el punto de vista predictivo. Luego, análisis avanzada. Hay herramientas, Power BI, Tableau, Looker, Dashboards, que en tiempo real detectan patrones y nos generan las alertas automáticas. Aquí podemos trabajar, pues, por ejemplo, en identificar qué tipo de clientes pues, son adecuados para una determinada campaña y que yo esto lo ponga al alcance de mi CRM, perdón, de mi equipo comercial, pues para esta campaña que vamos a lanzar en este ciclo, los candidatos que hay en tu CRM que podían encajar, pues serían estos, estos y estos. Luego, obviamente, es el comercial el que va a decidir si esto lo va a accionar o no, si le encaja o si no le encaja. Pero todo lo que sea facilitar la herramienta, el trabajo del comercial va a ser siempre bienvenido. Herramientas de conversación inteligente. Desde herramientas que nos permiten analizar las llamadas comerciales que han ocurrido y detectar objeciones, a herramientas de coaching automático o herramientas para entrenar a mis equipos comerciales. Nosotros aquí tenemos el Eric Closer, que es una herramienta de conversación inteligente, que te va apoyando cuando tú estás en una reunión, por ejemplo, de Teams y lo que quieres es tener como un coach que vaya escuchando la conversación con el cliente y habiendo estado este coach entrenado, pues permita poder presentar las mejores recomendaciones sin que el cliente lo vea, pero como un coach que le va susurrando a la oreja al comercial cómo rebatir determinadas objeciones o cómo presentar determinados beneficios que el comercial no le está presentando al cliente. Luego tenemos otras herramientas que permiten mejorar el engagement o permiten facilitar que el comercial esté mejor entrenado. Aquí tenemos nosotros a Eric Sparring como una herramienta que permite que el comercial practique situaciones de cliente, de conversación con cliente, pero de forma virtual y de forma simulada. No en tiempo real en una reunión con el cliente, sino que le preparamos distintos escenarios de roleplay que lo que permiten es que el comercial luego pueda practicar, pueda conocer mejor el producto, porque la propia herramienta le va a dar recomendaciones de qué es lo que tiene que decir en determinadas situaciones y luego que se sienta con mucha más confianza para cuando vaya a clientes reales. El lead scoring con machine learning, parecido al CRM con IA predictiva, que me permita pues poner un scoring de probabilidad a mis clientes o un forecasting inteligente que me permita indicar riesgos en nuestro pipeline en el sentido, pues, por ejemplo, oportunidades que tengo que están ahí en el pipeline, pero que yo detecto que no ha habido ni emails con el cliente, ni ha habido llamadas, ni ha habido reuniones y por lo tanto la calidad de ese pipeline pues deja de ser tan interesante y por lo tanto ese forecasting hay que tomarlo con cautela, ¿no? Este tipo de herramientas nos pueden ayudar en este sentido, ¿vale? Al final, y ya para acabar, lo que buscamos es planificar el 2026 con criterio y visión, donde tenemos un entorno comercial que sigue cambiando y transformándose, pero que los principios de excelencia pues permanecen. El tener una buena propuesta de valor, un buen conocimiento profundo del cliente, una ejecución disciplinada y una mejora continua. Y donde aquí, pues, la IA puede ser una herramienta que nos puede ayudar, pero que hay que aplicarla e integrarla con sentido. No se trata de adoptar, sino de resolver problemas comerciales reales con las soluciones más efectivas.